Es solo una muestra de que en las elecciones del año pasado las redes sociales tuvieron un protagonismo inédito y Twitter en particular. Es en ella, la red social más politizada, en la que se centra el análisis de Twitterquía, la política de las redes sociales en Uruguay. Este libro, publicado a fines del año pasado, analiza miles de tweets y retweets y se encuentra, por ejemplo, que las tendencias macro que las encuestas de opinión iban encontrando podían verse ya a diario con un análisis de Twitter. ¿Hay un cambio de paradigma, por ejemplo, para las ciencias políticas? ¿Cómo incide Twitter en las campañas electorales actualmente? Bueno, para conversarlo nos acompañan hoy tres de los autores de Twitterquía. Juan Bogliacchini, que es politólogo, profesor en la Universidad Católica. Juan, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Rafael Piñeiro, politólogo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad. Rafael, encantada, buen día. E Ignacio Borba, estudiante avanzado de Sociología, asistente de investigación en diversos proyectos que se llevan adelante en la Universidad Católica también. Nacho, buen día. Buen día, buen día. Bueno, a ver, les empiezo haciendo una pregunta media general. Estamos hablando de que esta es como la primera campaña, acabamos de pasar la primera campaña donde se usa intensamente las redes sociales, ¿no? En 2014 las redes sociales ya eran una realidad, pero quizás no con esa potencia, ¿no? ¿Qué cambió de una elección a otra? Entre otras cosas, imagino que la utilización de Twitter, ¿no? Sí, cambia la utilización de Twitter por parte de los ciudadanos, es decir, por la ciudadanía cada vez se incorpora más a las redes sociales. Este no es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay, no es un fenómeno tan nuevo en otros países, ¿no? Estados Unidos tal vez es el caso paradigmático, donde desde 2008 las campañas ya incluyen muy intensivamente actividad digital, si lo queramos nombrar de alguna manera, que involucra mucho más que la participación en redes sociales. Lo que sí cambia, me parece, entre la campaña anterior y esta, es que en esta campaña los candidatos usan Twitter como una herramienta fuerte de comunicación política, ¿no? Y eso sí es un cambio radical respecto a lo que teníamos en 2014, donde precisamente el candidato que ganó no tenía Twitter, ¿no? En este caso, todos los candidatos que participaron, ¿no? Tanto en las internas como en las elecciones nacionales, todos utilizaron Twitter, todos tenían un usuario de Twitter y lo utilizaron deliberadamente en sus estrategias de comunicación digital. Y ese es el cambio central. Y ahí lo vieron como analistas de ciencia política, como estudiantes académicos en la materia de ciencia política, lo vieron como la primera vez que daba para que fuera efectivamente las redes sociales y Twitter en particular, ahora después entraremos en los detalles, un fenómeno a estudiar en particular dentro de las campañas. Sí. Estaban pasando cosas ahí que hacía que había que mirarlo como fenómeno de ciencia política. Pensemos en esto como un proceso más general. Hoy, a partir del uso de dispositivos móviles y a partir de toda otra cantidad de uso de dispositivos digitales, uno va dejando una cantidad de rastros que indican el comportamiento en un sinnúmero de lugares. Eso generó viene generando cantidades masivas de datos. Eso se une también con muchas posibilidades de procesamiento de esos datos, es decir, al mismo tiempo que se generan cantidades masivas de datos, se generan también importantes capacidades de procesamiento de esos datos, y eso, como transforma otros espacios como el marketing, como otro tipo de áreas del conocimiento, transforma también fuertemente la forma en que podemos analizar el comportamiento de los individuos y de las sociedades. Entonces transforma fuertemente también las posibilidades que tienen las ciencias sociales. Y en parte, este tipo de análisis son posibilidades que hoy tenemos que hace tal vez 10 años no teníamos, ¿no? Unido a que ya desde hace mucho tiempo antes en las ciencias sociales existe mucha teoría sobre las redes sociales, es decir, las redes sociales no surgen con Internet, sino que son redes que uno entabla a partir de vínculos de cercanía o con diferentes características en la sociedad. Entonces ya había teoría para eso, bueno, como esto que expande la posibilidad de generar vínculos, que expande la posibilidad de generar conversaciones, también puede analizarse de esa perspectiva. Entonces, hoy hay más datos, hoy hay más capacidad de procesamiento y tenemos cierta capacidad teórica para tratar de hacernos preguntas sobre esos fenómenos en esta perspectiva, y es desde ahí donde a comienzos de este año, del año pasado, cuando arrancó la campaña electoral, sobre todo Juan con Ignacio y tanto con Martín como
como con Cecilia, empezaron a trabajar desde esa perspectiva. Yo me sumé un poco más atrás. Así que lo que vieron fue básicamente que había un montón de datos que daban y aportaban mucha información, que había un volumen importante a explotar, digamos. Sí, y en total, luego todo el proceso, creo que fueron alrededor de 3 millones de tweets, más o menos, en promedio. Analizaron 3 millones de tweets, claro, procesaron, digamos. Claro, y las estrategias que teníamos para descargar datos era una descarga diaria de todos los tweets que mencionaban a los candidatos, y a su vez íbamos descargando según lo que iba pasando en el momento, lo cual requería seguir continuamente la agenda política y a su vez seguir cómo se discutía en Twitter y qué era lo que se estaba diciendo en Twitter de eso, para ir en búsqueda de palabras claves, hashtags y todo ese tipo de cosas que nucleaban una conversación específica. Aclaremos eso, ¿no? Ustedes en el libro analizan el desempeño de los dirigentes políticos, entonces, por un lado, y también sus seguidores en Twitter durante qué periodo exactamente de fechas, previo a las internas. Previo a las internas, las primeras descargas fueron en marzo y fue hasta el día antes del balotaje. ¿Cuál dirían que fue el objetivo que se plantearon estudiar concretamente? Bueno, gracias. Eso es una pregunta bien interesante. En realidad, el libro que hoy estamos presentando es un libro de difusión, básicamente, en donde lo que hacemos es contar un poquito lo que pasa en la arena política, utilizando un conjunto de herramientas, como decía Rafael y como decía Ignacio, de análisis de redes, y algunas otras como análisis de sentimiento y otras cositas que también fuimos agregando. Ahora, la investigación que nosotros estamos llevando adelante tiene que ver en sentido más amplio con el comportamiento en redes de las personas, tiene un enfoque más de comportamiento individual, no es nuestra intención generar un instrumento para predecir una elección, por ejemplo. Claro, bueno, eso me imagino que siempre les preguntaban, ¿no? Sí, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El que saque más votos. Ahí no tenían forma de llegar a tanto en el análisis de datos. No, exacto, no, o sea, como herramienta predictiva, hay muchos estudios en el mundo que intentan utilizar las redes como herramienta predictiva. La red no te da una opinión como una encuesta, te da un comportamiento. Como decía Rafael, hay algo que nosotros le llamamos la huella digital, y la huella digital es todo ese comportamiento que nosotros vamos dejando en distintas redes, que nosotros lo miramos en Twitter, y eso nos dice, bueno, cómo los individuos se comportan, y eso nos puede permitir entender mejor la actividad política, el comportamiento político y el comportamiento social en redes. O sea, nosotros tenemos algunas preguntas concretas, estamos trabajando en algunos productos de investigación un poquito más académicos, que tienen algunas preguntas, pero se pueden hacer muchas otras preguntas. El libro trató de por lo menos condensar alguna parte de esa investigación que ustedes ya han arrancado entonces y que aprovecharon la campaña como un momento bien interesante para, ¿no? En ese sentido es mucho más interesante que cualquier otro. Exacto. Desde el punto de vista de análisis político, ¿no? Exacto. Tanto para nosotros como para cualquier investigación académica es necesario conocer el fenómeno antes de plantearse alguna pregunta causal, describirlo. Nosotros creemos que el libro es una buena descripción de las campañas en las redes en Uruguay, con un conjunto de elementos que creemos que son interesantes, como por ejemplo intentamos asignarle partidos a los individuos cuando pasaban ciertos umbrales de tweet con sesgo hacia cierto candidato. Intentamos hacer otras cosas que en la campaña hemos visto por ahí, como por ejemplo hacer análisis de sentimientos, es decir, si los tweets tienen un carisma positivo, un carisma negativo, cómo impacta eso en los individuos. Sí, lo otro que intentamos aprovechar y es que nosotros tenemos cierto conocimiento, es decir, la ciencia política en Uruguay ha desarrollado cierto conocimiento sobre el sistema de partidos en Uruguay, sobre las campañas electorales en Uruguay, y entonces eso te permite hacer preguntas para ver si
esas cosas que nosotros conocemos del funcionamiento del sistema político, del comportamiento electoral en Uruguay, se pueden ver reflejadas o no en Twitter. Y eso también nos sirve para ir calibrando cuál es la capacidad de la herramienta analítica de Twitter, es decir, de hacer analytics en Twitter para poder desprender alguna información útil, claro, para quienes toman decisiones, ¿no? Hagamos esa aclaración, porque venimos hablando de las redes sociales en general, y yo cuando lo presentaba decía, bueno, como las redes sociales, pero ustedes se centran en Twitter en particular, pese a que aclaran, ¿no?, que Twitter, y reconocen que los usuarios no son una muestra, los usuarios de Twitter en particular no son una muestra representativa de la sociedad, ¿no? Pero tiene algunas particularidades, entre ellas que es la red más politizada como tal, ¿no? Sí, precisamente el sesgo que tiene Twitter es un sesgo que lo hace interesante para el análisis político, porque es un sesgo hacia gente que, digamos, tiene más participación política, más intensa. Están todos los, digamos, tomadores de decisión, formadores de opinión, están los medios ahí, los medios a través de sus cuentas también reproducen información y contenidos. Entonces es como un microcosmos de un sector muy politizado, ¿no? Cosa diferente a lo que ocurre en Instagram, ¿no?, aunque los políticos cada vez usan más intensamente Instagram, y algo diferente a lo que ocurre en Facebook, que también es una red muy politizada, pero tiene algunos otros problemas para el análisis, porque las conversaciones en Facebook no se pueden seguir de la misma manera que se pueden seguir en Twitter. Sí, y tienen otras características de dinámica también, ¿no? Las interacciones de Twitter brindan una posibilidad mucho mayor de conversación que las que se brindan en Facebook. En Facebook uno postea y después recibe comentarios. En Twitter hay capacidad de retuiteo, es mucho más instantáneo, tiene más una lógica de conversación, y eso lo hace también mucho más atractivo para el análisis. Ahí también la propuesta que nosotros hacemos es: piensen que las redes sociales han llegado para quedarse, pueden ser estas o pueden ser otras, y naturalmente, como recién dice Rafael, cada una va a plantear escenarios de interacción de acuerdo a las reglas de juego que la red plantea. Bueno, en Twitter hay más diálogo, en Facebook hay menos, pero tiene otras características, lo mismo pasa con Instagram. Ahora, el uso cada vez más intenso es lo que las hace atractivas, porque el uso intenso y el uso político intenso es lo que las hace atractivas para intentar ahí mismo ver comportamiento político y comparar con otros mecanismos de comportamiento político que suceden fuera de las redes. En el caso de Twitter, es la red más elegida por los políticos. No podría decir, bueno, es la menos representativa, ¿de acuerdo? Eso sería un problema si nosotros de vuelta quisiéramos hacer una predicción o una inferencia causal a toda la población. No es lo que queremos hacer. Entonces, lo interesante de Twitter es los individuos más influyentes de esta sociedad, por decirlo de una manera, están ahí adentro y además usan la red para debatir ideas. Mirá ahora la ley de urgente consideración, se lanzó y en Twitter rápidamente empezó un debate, este artículo tal, ¿están siguiendo? Artículo Sí. cual, Ese intercambio en particular. Claro, son temas que dan específicamente para la polémica. Exacto. 12% de la población, no sé si lo mencionamos, utiliza Twitter, ¿no? Por eso es esa segmentación, pero claro, con ese público y a su vez, bien particular. Quienes son activos políticamente en Twitter, es decir, quienes intervienen en las conversaciones políticas, son una parte pequeña de ese 12%. Por eso es importante, porque es importante estudios que logren calibrar, ¿no? ¿Qué es calibrar? Yo conozco qué es lo que ocurre en la realidad, claro, ¿no? Y cuánto esto me está reflejando o no la realidad, ¿no? Entonces, si, digamos, hay mucha estrategia de comunicación digital que muchas veces se olvida de calibrar, ¿no? O no tiene esa posibilidad de calibrar, que es lo que nosotros intentamos hacer de alguna manera en el libro y en más largo alcance en el proyecto. Es decir, ¿cómo te podemos decir que lo que estás viendo como analytics tiene algún sentido en relación a la realidad? Claro, imagino que les habrá pasado que ustedes venían siguiendo determinado tema, por ejemplo, estaban ese día súper metidos con lo que estaba pasando en Twitter en determinado tema, y después uno sale, se desconecta, y había sido la tendencia desde hacía horas, y sale al mundo real, y no necesariamente la gente está tan involucrada en ese tema o tiene idea de qué se está hablando, ¿no? Muchas veces pasaba que eran discusiones que eran únicamente de Twitter, que terminaban teniendo repercusiones afuera, y otras veces ocurría lo contrario. Eran eventos que ocurrían fuera de Twitter y tenían su repercusión ahí adentro.
Uno de los ejemplos es el tuit de Talvi cuando que tuitea una gráfica con la cantidad de desempleo y hace como una inferencia de que si no hubieran tomado tantos empleos públicos el desempleo sería diferente. Y bueno, ese fue un hecho que ocurre en Twitter a raíz de un tuit. La conversación en Twitter es masiva, incluso surge un hashtag que era los números de Talvi, donde tienen una gran cantidad de tweets producidos con esa etiqueta. Y esto termina saliendo afuera al punto de que Talvi sale a los medios al día siguiente a aclarar qué fue lo que quiso decir en ese tweet. Claro. O sea, ahí se ve un poco ahora la lógica de... Porque precisamente esta es una red de poca gente, pero al mismo tiempo esa gente se encarga de llevar hacia afuera lo que ocurre dentro de la red. O sea, no es hay interacción y a su vez cambia sus conductas a partir de lo que sucede en esa red. La gente y los medios, ¿no? Porque muchas veces los medios decimos tal tweet y lo ponen en un medio, entonces ahí todos nos enteramos. Hay una ¿cómo podemos decir? Interacción, como decían, permanente entre el Twitter, o cada vez más, ¿no? Entre Twitter y el mundo real, pero siempre no hay que perder la perspectiva de eso, de que no lo que ocurre necesariamente en las redes, después la población en general está tan metida, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa red altera la forma en que la gente se comporta en el mundo real. O sea, el mundo virtual incide sobre, digamos, si podemos hacer esa división, incide sobre formas de comportamiento y altera los comportamientos que antes existían en la actualidad. A ver, pongamos un ejemplo. Y bueno, por ejemplo, y esto lo vemos un poco en el libro, ¿no? Esto implica ciertas posibilidades que antes no existían, ciertas posibilidades para diferentes actores que se abren, implica distribución de poder entre esos actores. En la actualidad, hoy un candidato no necesita llamar a una conferencia de prensa para expresar una posición política o hacer un anuncio. Muchos de ellos los hacen a través de Twitter. Claro. ¿No? En estos días, el propio Alfie hizo un anuncio en Twitter sobre la discusión que está viendo ahora sobre sí, sus primeras declaraciones fueron en su cuenta de Twitter. Exacto. ¿No? Entonces, eso de alguna manera transforma, digamos, ya no es alguien llamando a una conferencia de prensa, teniendo que decir que va a aceptar o no preguntas, sino simplemente lo pone ahí y eso redistribuye el poder entre el político y el medio, ¿no? O los medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen siendo importantes para generar contenidos, pero Twitter hace otra cosa, que es que hoy la gente no accede directamente al contenido entrando al medio, sino que accede a través de lo que aparece en su red social. Entonces, eso de vuelta hace que el medio ya deje de ser el editor de noticias para la gente, sino que el editor de noticias pasa a ser la gente que es importante en la red, que hace que circulen determinados contenidos. Y los contenidos que circulan en la red no circulan en toda la red, que es otra cosa que nosotros vemos. Bueno. Pero eso de vuelta transforma las formas en que se hace política y transforma las formas en que se comportan los candidatos y los ciudadanos también. Y también tengamos presentes que no estamos hablando solamente, por ejemplo, del político en sí, es el político y su círculo, ¿no? Esto también, esto como en el fútbol, esto va ganando en estrategia, ¿no? Si uno mira, aparece una nueva red y todos la empiezan a usar, entonces empezamos a ver de a poco que hay algunas estrategias que se empiezan a repetir, algunas profesionalizaciones que empiezan a suceder y se va profesionalizando, por decirlo de una manera, va pasando de un uso más casual o descuidado, despreocupado más que descuidado, diría yo, a un uso y digo, bueno, no, esto me puede servir, pero también me puede lastimar. Entonces necesito generar una estrategia que como en cualquier otro ámbito de campaña. Les propongo hacemos una breve pausa y enseguida continuamos hablando de esto que decían, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, la burbuja que plantean las redes sociales y cómo jugó incluso en esta campaña electoral, entre otras cosas, la polarización que se vio también y cuánto incidió o no Twitter en eso. Volvemos con eso. ¿El impacto que Twitter tiene significa un cambio de paradigma para las ciencias sociales? ¿Cómo juega en la campaña electoral? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Juan Bogliacchini, Rafael Piñeiro e Ignacio Borba, 3 de los autores del libro Twittarquía, la política de las redes en Uruguay. Estaba mirando los mensajes, hay quien pregunta, por ejemplo, Alicia dice... Bien interesante la nota. Quisiera saber si van a hacer una presentación pública del libro. Ya la hicieron, ¿no? Sí. No está previsto por ahora otra, Alicia.
No. Pero sí pregunta dónde lo puede comprar. Lo puede comprar en cualquier librería del país o en Kindle online. O en Kindle online también, así que tienen las dos versiones, o papel o en Kindle. Después les iba a preguntar, a ver, dejamos planteados varias puntas, por lo menos en el primer bloque. Uno de los aspectos que ustedes hallaron es que tendencias globales, como decíamos, de la campaña electoral se veían reflejadas en Twitter. Estoy pensando cuando mencionan, por ejemplo, los momentos de más éxito de Talvi en Twitter, que coincidieron con los días previos ahí a la elección de junio, ¿no? Cuando él termina ganando en la interna del Partido Colorado, algo que a priori las encuestadoras no estaban viendo como, ¿no? El favorito era Julio María Sanguinetti, y ustedes veían que Talvi, por lo menos en Twitter, venía creciendo y mucho, ¿no? O sea, de alguna manera se podía anticipar que podía darse una victoria. Bueno, mirá, es interesante lo que planteas. De vuelta, nosotros no tenemos capacidad de inferencia a partir de Twitter, pero predictiva, pero sí empezamos a ver un crecimiento importante sobre las últimas semanas de Talvi que nos llamó poderosamente la atención. El caso de Talvi es muy particular porque por el electorado del Partido Colorado se renovó mucho en esta elección, y por el perfil del candidato Talvi y de su electorado, uno podría decir que sí Twitter pasó a ser una herramienta, un lugar más representativo, entre comillas, del candidato. Entonces, digamos, pongámoslo de otra manera, Twitter reflejó más el cambio de tendencia en Talvi. Y eso lo pudimos ver, y lo vimos, y fue muy interesante. De hecho, en el momento decíamos, bueno, este candidato parece estar creciendo mucho. Las encuestas no lo daban creciendo tanto, y nosotros lo veíamos crecer mucho. Y bueno, y finalmente sí, ese cambio en la magnitud del efecto Talvi en Twitter se llevó a las urnas y bueno, y ganó la interna. Ahí tiene que ver también el uso que él hizo, ¿no? de la red social como tal, porque era un candidato que, claro, la corría de atrás en nivel de conocimiento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y tenía, entonces, su estrategia en Twitter y en las redes sociales en particular apuntaba a eso, a hacerse conocer, opinaba mucho de todos los temas, ¿no? Exacto. Después conversaba con otros candidatos. El debate con Andrade, surge en Twitter, o sea, él intercambiaba, se comunicaba con los otros candidatos, opinaba sobre noticias, traía noticias, retuiteaba noticias con un comentario opinando a favor o en contra de lo que ocurría, o sea, como que estaba continuamente en la discusión, justamente buscando esto, ¿no? O sea, hacerse ver y conocerse. Repercusión dentro de la red y fuera de la red a partir de esos tweets, digamos, es como hacerse conocido tanto dentro, y eso le permite también hacerse conocido Por fuera. ejemplo, él tiraba una opinión de determinado tema y los medios después levantábamos que él que ante tal tema él se posicionaba de tal o cual forma a partir de lo que había escrito en ese tuit, ¿no? Exacto, y en el libro nosotros les mostramos que Talvi precisamente fue un candidato que en esa primer parte de la elección interna avanzó mucho en la discusión de temas concretos. De los 4, había 5 principales candidatos, a priori también Mieres tenía perspectiva de voto, luego no le va bien. De los 4 principales candidatos nosotros seguimos en el libro, había 3 que estaban en competencia, excepto Manini, y 2 que eran nuevos, Manini y Talvi. Talvi en particular tenía el desafío de competir contra el 2 veces presidente Julio María Sanguinetti. Entonces había un desafío importante de hacerse conocer, como bien tú decís, y toda su estrategia, si uno la ve, estuvo basada en eso. Se consigue un debate con Andrade, o sea, lo fabrica, que es muy importante para su impacto público, también el de Andrade, ahí hay un ganar-ganar. Claro, les venía exacto. bien. Bueno, participar en Twitter comentando noticias, o sea, es una participación sustantiva en Twitter, más sustantiva que los otros candidatos en ese momento. Manini, por ejemplo, tiene muy poquita actividad hasta la interna. Él no competía con nadie. Claro. También es una estrategia diferente. Pablo Mieres tuvo mucha actividad en esa primera etapa, aunque tampoco competía con nadie. Pero él intentaba mostrar, bueno, lo que después fue el intento fallido de la alternativa. Pero bueno, los candidatos fueron tomando distintas estrategias y Twitter las reflejó. Lo que es interesante con Talvi también es que muestra el crecimiento, ¿no? Muestra el crecimiento en términos de importancia electoral, y también después
muestra cierto declive, ¿no? Hacia octubre. O sea, en el caso de Talvi se pueden ver las dos cosas. Los dos fenómenos, es decir, la explosión como fenómeno político que termina teniendo su clímax en la elección primaria, y luego la falta de capacidad del candidato para lograr mantener ese ascenso, digamos, y terminar votando como votó el Partido Colorado antes. Ya que nos vamos metiendo en los perfiles de los candidatos, veía, bueno, ustedes reflejan la calle Pou es por lejos el que tiene más seguidores, claramente, pero es el que lo usa mucho más, de una forma de Twitter mucho más institucional, podríamos decir, por el hecho de que comparte fotos o videos más de la campaña, de que iba a estar en tal acto, de que determinada pieza publicitaria, por ejemplo, y demás, no tanto opinión, o se lo reservaba mucho, ¿no? El momento de la opinión como tal. La campaña de la calle Pou, desde un principio, entre las 4 aparece como la más profesionalizada en términos de los objetivos que buscaba a partir de sus tweets. Y también es el que tiene más interacción con sus seguidores de los 4 candidatos. También es el candidato más joven. En el caso de Martínez, empieza teniendo un carisma personal, y luego sobre la segunda, la campaña hacia octubre, porque ella venía como intendente, ¿no? Hacía algo más personal de contestarle a los vecinos y demás, ¿no? Exacto. Y después que decías en el final de la campaña ya hacía mucha propuesta, ¿no? Mucho, claro, o sea, los usos de Twitter de los 4 candidatos, más allá de diferencias que capaz Ignacio nos puede contar un poco más, confluyen mucho en la segunda mitad en términos de un uso más profesional, más, uno puede decir, cuidado de la herramienta, también porque en el camino algunas patinadas de algunos hicieron que todos abrieran los ojos y dijeran, de vuelta, como decía yo antes, esto me puede servir, esto me puede lastimar. Por ejemplo, volviendo al tema de Talvi, el caso ese de los funcionarios públicos, ¿no? No, y volviendo también a lo que decía Juan sobre la calle Pou, hay que tener en cuenta que la calle Pou, a su vez, no solamente es el candidato más joven, sino el más experiente en Twitter. O sea, es uno creo que fue en 2013, si no me equivoco, que él se crea su cuenta de Twitter. Y desde ahí, toda la campaña del 2014 ya la hace en Twitter. Entonces ya viene con una carga y un profesionalismo de saber cómo utilizar la red y estudiarlo. Y es el que menos necesitaba usarla, digamos. Es el que menos necesitaba exponer posiciones, porque exponer posiciones en cualquier caso genera riesgos, ¿no? Entonces la campaña institucional cuidada, controlada, es lo que le asegura a alguien que no tenía que invertir demasiado en una ganancia electoral porque iba a la cabeza, o por lo menos era quien tenía ventaja, primero dentro de su partido y luego en la elección nacional. Eso también hace que tenga ese tipo de usos. Pero lo que es interesante es que también todos registran una misma característica de cambio de tono a lo largo del tiempo. Es decir, cuando se acercan las campañas electorales, cuando se acerca la elección, básicamente, lo que ocurre es que el tono se vuelve un poco más negativo. No quiere decir esto que el tono haya sido negativo fuertemente y que la polarización se vea en los tweets de los candidatos. La polarización se suele ver mucho más en los tweets de los seguidores de los candidatos que en los candidatos mismos. Pero los candidatos, para expresar propuestas, necesitan generar tweets más divisivos, y eso los hace utilizar palabras que en nuestro diccionario, cuando analizamos, se toman como de tono más negativo. Pero entonces lo que nosotros vemos es que a medida que se acerca la campaña electoral, el tono de los tweets se hace un poco más negativo. Luego empieza la otra campaña y de vuelta el tono empieza a ser positivo, digamos, donde ya no necesariamente son tweets políticos, sino que se mezclan con tweets de contenido personal, ¿no? Y después, sí, cuando se acerca la campaña electoral, los tweets vuelven a tener un contenido más negativo. Sí, pensemos ¿Qué pueden identificar como negativo para que el oyente se haga una idea? No, bueno, con la seguridad, ¿no? La sensación de inseguridad es crítica. Bueno, crítica es una palabra de contenido negativo, entonces tenemos que hacer determinadas cosas, ¿no? O la pobreza en Uruguay o la gente viviendo en la calle es insoportable. Bueno, insoportable es digamos, y lo que se construyen son diccionarios
¿no?, de términos negativos y positivos, y luego se analizan los tweets en términos de ese diccionario. Y también se calibra, ¿no? Es decir, después se observa qué tan bien está leyendo ese diccionario que nosotros generamos. En términos generales, ¿dirían que hay alguno que haya usado la herramienta mejor que otro, o en realidad todos estuvieron más o menos de acuerdo al nivel de profesionalización que también se vio respecto al uso, bien perfilados en cuanto a sus estrategias, ¿no? Bueno, ahí Twitter lo que pasa es que también refleja una campaña más general, o sea, una campaña, como bien decía Rafael, cuando se acerca al momento cúlmine, digamos, de la elección, la estrategia de los candidatos, naturalmente, de todos, es buscar, incluso, o sea, a ver, de los que están en el gobierno, de los que son oposición, buscar algunos elementos de la realidad que o funcionan mal o son mejorables, explicar cómo se van a mejorar y explicar por qué uno lo puede hacer mejor que todo el resto. Entonces, en ese sentido, la propia dinámica de una campaña lleva a los tweets a ser un poquito más negativos per se. Es muy difícil un candidato pueda decir en una competencia importante. Paréntesis, esta elección fue muy competitiva. Uh-huh. De hecho, posiblemente una de las más competitivas desde la vuelta a la democracia, si no la más competitiva. Al ser competitiva, eso hace que los candidatos verdaderamente tengan que competir. Es una redundancia lo que estoy diciendo. A lo que voy es que también en esta campaña la oposición logró por muchos momentos llevarla a un plebiscito sobre el Frente Amplio, ¿no?, en el gobierno. Entonces, cuando eso se lograba, entonces se hacía más aguda esta dinámica de buscar problemas y cómo solucionarlos. Y eso llevaba a que incluso el Frente Amplio tuviera que ir a hacer algunas autocríticas o buscar también algunas cosas a mejorar, naturalmente desde otro lenguaje, y eso hacía que en general viéramos que los tweets se iban haciendo más negativos. Cuando una campaña es menos competitiva, no hay necesidad para el que va adelante de bajar hasta esos niveles de competencia por política real, digamos. No sé si soy claro. Sí, creo que quedó claro. Le quiero preguntar, porque si no nos va a dar el tiempo, por otro aspecto, veníamos hablando de los perfiles de los candidatos, pero otro aspecto que ustedes analizan y en profundidad tiene que ver con eso, los seguidores de los candidatos, ¿no? Mi pregunta va por el lado de la militancia en Twitter. Por ejemplo, ¿qué tan efectivos fueron determinados hashtags? Lograr imponer determinados hashtags y lograron comprobar que había algo armado efectivamente detrás de algunas, o sea, qué nivel de alineación había en lo que era imponer los números de Talvi, como decíamos hoy, ¿no? Por ejemplo, o otro de los hashtags importantes, ¿no?, de la campaña electoral. Y cuánto eso después terminaba incidiendo en decisiones políticas, ¿no?, de rever o reconsiderar o guardarse para no opinar de determinado tema. Sí, nosotros no utilizamos el término militancia porque como es complicado saber si existe una estructura armada detrás de militancia activa. Lo que sí nombramos son partidarios, que los logramos identificar, fue que lo dijo Juan al principio en el bloque anterior, de las personas que pasaban un umbral de retweets, que eran las personas que retuiteaban 3 veces más a un candidato que a los demás, se lo identificaba con ese partido, con ese candidato. Eso sí lo logramos hacer, y también lo que ocurrió es cómo se comportaban según el partido al que pertenecían y cómo impulsaban hashtags. Uno de los casos más claros fue el hashtag de Fuera Uchi del FA, que es gente obviamente identificada con el Frente Amplio, que promueve este hashtag. Si bien está movido y participan actores políticos importantes fuera de Twitter, pero surge ahí. O sea, y surge de un usuario común, no surge de ningún usuario importante, surge un usuario común y lo toman usuarios importantes y actores políticos, que termina siendo el resultado que le piden que no se presente. Sí, y lo otro que se puede ver, nosotros no analizamos organización, porque para analizar organización también hay que ir fuera del mundo virtual, claro, y poder encontrar evidencia fuera, cosa que en este caso desbordaba lo que nosotros queríamos hacer, pero sí lo que vemos es algunos patrones que son interesantes. Es decir, cuando los temas son favorables a un candidato, la red circundante a ese candidato se enciende,
y las redes de los candidatos opositores a ese candidato se apaga, ¿no? El caso claro es cuando analizamos en lo que ocurre en la segunda vuelta con el video de Manini Ríos, o todo lo que circunda el video de Manini Ríos y el editorial de La Nación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la red de los cercana a Martínez, o de la gente que es más cercana a Martínez, explota, ¿no? Mientras que la red que estaba cercana al otro candidato, la calle Pou, que era apoyado por Manini Ríos, se apaga, ¿no? Es decir, hay que entender esto para entender también que es algo que no solo ocurre en Uruguay, sino que ocurre en todos lados en las campañas electorales en Twitter. Las campañas electorales suelen polarizar, Twitter suele reforzar esa polarización. Uruguay es un sistema de partidos polarizado de por sí, entonces lo que vemos es precisamente polarización. Polarización que se expresa cuando hay un debate en una red que se enciende en dos lugares diferentes, y polarización que se observa cuando hay temas a favor de un candidato y que le van un poco, en donde a otro candidato le va un poco peor, donde esa red se enciende mucho en el lugar cercano al candidato que es favorecido y se apaga en el otro, ¿no? Ustedes entienden, saliendo del mundo Twitter necesariamente, pero vinculado con algo que se habló mucho en la campaña, el nivel justamente de polarización, y había quienes decían, bueno, estamos llegando a lo que en otros países se ha denominado la grieta, ¿no? Pensando en Argentina, ¿no? Ese nivel de polarización, ¿cuánto jugó Twitter? O si lo ven que efectivamente haya sido tan así, ¿no? A ver, el sistema de partidos uruguayo es polarizado, es mucho más polarizado que buena parte de los sistemas políticos de América Latina. La polarización no es algo malo, ¿eh? Eso es lo primero que hay que entender. Si uno va a un restaurante y solo tiene un plato, va a ir pocas veces a ese restaurante, en un momento va a dejar de ir, ¿no? En este caso, las elecciones y la política en general son espacios para generar preferencias, y uno, para poder optar, tiene que tener alternativas que se diferencien. No solo alternativas, sino que se diferencien. Y eso es la polarización. ¿Qué es lo que hace Twitter? Bueno, Twitter muestra esa polarización, pero de vuelta, en esta lógica, donde la gente empieza solo a consumir a partir de su sesgo de confirmación, ¿no? Es decir, de darle like y retweet a cosas que le gustan. Eso ustedes lo aclaran, ¿no? El problema de la burbuja, ¿no? Claro, que a veces perdemos de perspectiva. Claro, que está asociado a cómo funciona la red, que básicamente intenta mejorar nuestra experiencia en la red, y mejorar nuestra experiencia en la red es mostrarnos contenidos que a nosotros nos agradan, y como a la gente le agradan los contenidos que van en línea con sus valores, en el caso político, la información política que me llega y las opiniones políticas que me llegan son opiniones políticas que me agradan, básicamente a las que le doy like, a las que le doy retweet, o a los que me detengo y los leo por más tiempo, sí, y no los paso por arriba. Entonces, eso hace que yo piense que todo el mundo piensa como yo, y que precisamente los que piensan diferentes sean otros, estén más lejanos, y eso lo que hace básicamente es reforzar esas burbujas, homogeneizar y reforzar. Esa es la lógica de burbuja, que lo que hace es reforzar algo que ya existe, que es una polarización. Ahora, ¿cuánto la polarización en Twitter se puede transferir a una polarización política real en el sistema político y en el resto de la ciudadanía? Ahí ya nos quedamos un poco más cortos. Y lo otro que es importante, como dice Rafael, la polarización, quiero recalcar, no es necesariamente mala. Ahora, la campaña en Uruguay no fue violenta y no fue en general negativa. Sí tuvo en algunos momentos, por ejemplo, en la interna del Partido Nacional, sí, los actores incluso terminaron con una tensión que era palpable, incluso la misma noche de la elección, pero, por ejemplo, ese escenario que uno podría decir, bueno, de tensión, donde hay una polarización que uno podría decir, bueno, tal vez una grieta dentro del Partido Nacional en ese momento, bueno, después se retejió y no se trasladó a la elección nacional. Entonces, es importante tener presente eso. En Uruguay las elecciones transcurrieron de una manera que uno podría decir sana, donde un partido ganó, los otros perdieron, y tenemos un sistema de partidos que compite bien y presenta alternativas, como dice Rafael, diferentes para que la ciudadanía siga confiando en el sistema político. Eso es bueno y eso se ve en Twitter. Para terminar, les planteo un mensaje de un oyente que me parece interesante a modo de conclusión. Dice, en principio parece bien usar la tecnología para la rápida comunicación, pero, dice, parecería que tiende a banalizar la política, que la política pierde seriedad. ¿Ustedes?
como cientistas políticos, ¿qué dice? Sí y no. Hay un libro muy interesante, tan interesante como el nuestro, no, en realidad mucho más interesante que el nuestro, que se llama Twitter Antier-Gas. Digamos, en la traducción es Twitter y gas lacrimógeno, que lo que estudia son muchos movimientos sociales en contra de regímenes autoritarios a lo largo del mundo y su uso de la tecnología. Y lo que dice la autora va en línea con lo que dice este oyente. Es decir, ¿qué es lo que permite Twitter? Bueno, Twitter permite una capacidad de incidencia política para gente no muy organizada o relativamente poco organizada o que genera pocas capacidades organizacionales, que lo que termina haciendo es que esos movimientos tengan mucha posibilidad de hacerse visibles, mucha posibilidad de movilizar, pero luego tengan poca posibilidad de incidencia porque no desarrollan las capacidades clásicas de una organización, que básicamente es la capacidad de negociación para generar transformaciones. ¿Tá? Eventualmente eso puede pasar. También puede banalizar en términos de la forma en que el medio condiciona el mensaje, otra cosa que es clara, digamos, y que está recontra estudiada en ciencias de la comunicación, pero sí una tercera cosa que abre, de vuelta, no en la lógica más ilusa, pensando hoy todos podemos participar, hoy todos podemos discutir con, yo qué sé, la calle Pou, el próximo presidente, pues le puedo poner algo, o cada vez que tuitea Trump yo puedo escribirle atrás. Bueno, sí, ahora, no todos tenemos la misma capacidad de interacción, no todos tenemos el mismo poder en la red, no todos tenemos la misma capacidad de incidir sobre otros en la red, y el libro de alguna manera lo muestra, que está asociado a quiénes son los actores que tienen poder en la red. ¿Qué es lo nuevo que trae Twitter? Es que trae actores nuevos que no necesariamente son políticos, que no necesariamente son organizaciones, sino que son ciudadanos que o tienen cierto capital social, es decir, consiguieron seguidores por otro lado o de otras formas, y que de alguna manera se transforman en formadores de opinión que son nuevos al ámbito de la política. Y eso sí se ve, y se ve claramente en el libro, sobre todo cuando analizamos lo que ocurre en el segundo debate. Como hay actores políticos y miembros institucionales, ¿no? Partidos, demás, que tuitean y que son importantes en esa red que analiza y que discute el debate, pero también surgen una cantidad de usuarios, algunos con seudónimo, ¿no? Lo que se suele llamar trolls, y otros directamente con su nombre, que logran éxito en transmitir dentro de la red sus opiniones respecto al debate. Juan Bogleachini, Rafael Piñeiro, Ignacio Borba, autores de Twitterquía, la política de las redes en Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Que pasen muy bien.